las metas a alcanzar. Siempre hay que descubrir la manera de vivir. Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer. Tiene tanto que ofrecer. Tiene tanto que ofrecer. Buenas, estamos en un vídeo más, una entrevista más súper interesante con alguien que es profesional de la IFBB, pero aparte de profesional de la IFBB, es alguien que también es muy conocido en el powerlifting. O sea, tiene dos aficiones muy grandes y es conocido en las dos aficiones, pero mucho hace muchísimos años. Carlos Asensio, dime dónde, cuándo naciste. 14 de agosto del 70, aquí en Valladolid. Bien. Y dime un poquito, cuando eres chaval, que si hacías algún deporte, cómo eras, un poquito así de la infancia y eso. Bueno, lo mío viene de tradición familiar. En Valladolid, tanto mi familia como yo gestionamos el gimnasio Asensio desde el año 1966. Evidentemente en el 66 yo no había nacido, o sea que el que fue el pionero de esto fue mi padre. Y bueno, pues un poco de ahí me viene el amor a los hierros, ¿no? Sí, o sea, pero en tu gimnasio, yo sé que sobre todo el Power ya era muy conocido ya de hace muchísimos años, antes que el culturismo. Yo creo que en los 80 o principios de los 90 ya era muy conocido tu gimnasio allí en toda la zona, como, bueno, en toda la zona, no, en todo el mundo del Power. Bueno, te cuento un poco, el gimnasio empezó como un gimnasio de lucha libre, lo que pasa que ya se entrenaba con pesas en aquella época. En el año 66 llegaron las primeras pesas de hierro, porque antes se entrenaba con latas de conservas grandes rellenas de hormigón. Joder. Y las primeras pesas de hierro que hubo en Valladolid fue en nuestro gimnasio. De hecho, bueno, pues fue el primer gimnasio que se fundó en Valladolid. Creo que ahora mismo es el primero en Castilla y León y no sé, no tengo constancia en España si hay algún gimnasio que se mantenga abierto desde el año 66, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando conocimos en el gimnasio el powerlifting, evidentemente yo no, pero bueno, mi padre y sus alumnos pues empezaron a practicar powerlifting. Yo mi primera competición de powerlifting fue en el año 86, con Joder. 16 años. Entonces, desde el 86 hasta hace un año, que es mi última competición, prácticamente no he parado de competir, un año sí, un año no, en épocas en powerlifting, en épocas en culturismo, bueno, según me ha ido pidiendo el cuerpo, ¿no? A mí lo que siempre me ha gustado es entrenar. Entonces, bueno, por circunstancias, por compañeros de entrenamiento o por motivos personales, pues he decidido unas veces competir en una cosa y otras veces en la otra. La verdad es que las dos me gustan por igual, pero bueno, hay momentos en los que me llama más la atención una y hay momentos en los que me llama la otra, ¿no? Muy bien. ¿A qué edad empezaste a entrenar? Yo empecé a entrenar con 14, 15 años. Lo que pasa que, bueno, pues mi padre me tenía todo el día en la bicicleta y subiendo la cuerda y haciendo abdominales. Y cuando me cogía con las pesas, pues me castigaba unos días sin venir al gimnasio por aquellos tabús que había en los años 70 y 80 de que las pesas no eran buenas para los niños pequeños, ¿no? Pero vamos, realmente ya un poco más organizado y en serio con 16 años. Bien. ¿Y notaste tú un avance físico y de fuerza esos primeros años? Bueno, pues sí, la verdad es que mis primeras competiciones, bueno, mi primera competición en powerlifting en el año 86, gané la Copa de España con 16 años, pesando menos de 60 kilos. Casi la gané por accidente, ¿no? Porque los que competíamos éramos cinco
y yo era el que menos marca tenía de los 5, era una Copa de España. Lo que pasa que, bueno, pues en aquel día se aliaron todos los astros y eliminaron a 3 en la sentadilla, al otro le eliminaron en el banco y con la marca más floja de la competición gané mi primera Copa de España en el año 86. Joder, qué pasada. Qué pasada. Y mira que la técnica del power es muy, muy difícil. La gente se piensa que el power es levantar el peso y ya está, pero hay unas normas muy, muy estrictas. Y es más fácil hacer nulo que hacerla correctamente. Sí, bueno, el reglamento es uno, ¿no? El reglamento indica hasta dónde tiene que ser el recorrido, tienes que esperar a la voz del juez para iniciar la sentadilla y el press de banco, la voz del juez para finalizar tanto sentadilla como press de banco, y en el peso muerto simplemente te da una voz de tierra cuando ya has finalizado el recorrido de ascenso de la barra. Lo que sí que varía mucho es la técnica. La verdad es que en estos últimos años ha evolucionado mucho el powerlifting, ya hay muchos profesionales, pero bueno, en aquel momento, en el 86, la verdad es que sí que eran estrictos con el reglamento, pero la técnica, pues bueno, comparado con lo de ahora, dejaba mucho que desear, ¿no? Era más la ilusión que teníamos de levantar los kilos que los conocimientos, pero bueno, los kilos subían y igual que suben ahora, lo que pasa que ha evolucionado mucho más las técnicas y los sistemas de entrenamiento, ¿no? Joder. ¿Y en el culturismo cuándo debutaste? Pues en el culturismo debuté en el año 99, después de 13 años ya haciendo pesas. Debuté en principiantes en un campeonato del norte de España de la IFBB. Y bueno, pues yo ya era un poco conocido en el mundillo de las pesas, ¿no? Entonces la gente se rumoreaba que yo no era principiante, que aquello era un tongo y tal, pero realmente sí era principiante porque no había competido nunca. Llevaba 13 años haciendo pesas, ganando campeonatos de powerlifting y de press de banco, pero era mi primera competición. Entonces, bueno, pues el desarrollo físico y la madurez muscular que mostré en aquel campeonato, pues quizá era un poco superior a lo que se esperaba de un principiante, ¿no? Pues tanto. Al año siguiente ya estabas compitiendo en el Campeonato de España, o sea que. Sí, sí, ya en el 2000 ya estaba peleando el Campeonato España y ganando el Olimpia Nacional y bueno, ya compitiendo a nivel internacional en el año 2001. Pero bueno, quizá el trabajo y la madurez que yo llevaba, pues ahora mismo la gente no tiene esa paciencia, ¿no? Nadie Uy, se no. pasa 13 años haciendo pesas y decide competir en culturismo. Lo que pasa que para mí el powerlifting en aquel momento me llenaba, disfrutaba mucho de las competiciones y bueno, fui construyendo un cuerpo que me permitió en mi primera competición de culturismo quizá destacar un poco por encima de lo que era un principiante al uso, ¿no? Sí, pero claro, la gente que habéis hecho Power, ya tienes un cuerpo denso, duro. Por ejemplo, tengo un ejemplo también Ulises Navarro, como sale también a competir, que salía con 75 kilos, pero ¿qué 75 kilos? Que parecían que pesaba 90 y pico. O sea, se nota que la gente que viene de la fuerza se nota, pero muchísimo, muchísimo en el aspecto físico. O sea, esa densidad se nota Sí, que hay sí, kilos, lo que hay pasa kilos y que, kilos. claro, lo que pasa que fuera de forma, o sea, con unos kilos de más, todos parecemos iguales. Es como tener el garaje cerrado, ¿no? Tú no sabes el coche que hay debajo, pero probablemente un powerlifter que se decide a competir en culturismo, salvo que tenga una genética horrorosa, bueno, pues con una genética normal, cuando abre el garaje, pues sale un Ferrari. Alguien que con un volumen normal, con 2 años de hacer pesas, abre el garaje, pues a lo mejor le sale un Sea Panda. El trabajo de un powerlifter te da una madurez muscular que no te da el hacer un volumen de un año o una preparación para competir en culturismo de un año, porque bueno, pues necesitas una cierta madurez muscular que en los años de entrenamiento de un levantador de peso sí que te proporciona, ¿no? Entonces, sí que evidentemente alguien que se ha dedicado unos años a la fuerza, ahí debajo hay algo que en condiciones normales, pues una persona que lleva 2 años haciendo pesas no tiene, ¿no? Sí. Incluso Donny Coleman también viene del Power, o sea que. Sí, bueno, pues lo de Ya, ya. Coleman es un claro ejemplo de lo que dan las grandes cargas, ¿no? Al final, las grandes cargas te dan volumen, pero también te dan una madurez muscular un poco distinta al resto, ¿no?
y supuestamente hay muchos culturistas que no han competido en powerlifting, perdón, pero que sí han entrenado con grandes cargas. Entonces, Sí. esas grandes cargas crean una masa muscular que creo que tiene algo diferente al resto, ¿no? Hace unos días le estuve haciendo entrevista a alguien que fue alumno tuyo, que estuvo bastantes años en tu Sí, gimnasio, Alberto Malillos, y es que sí. se nota tanto la masividad que tiene como los kilos que maneja, se nota que viene de tu gimnasio. Sí, bueno, la verdad es que tanto este chico como otros muchos que han pasado por aquí cogen un poco nuestra escuela, ¿no? O sea, yo soy de los que piensa que hay que manejar kilos, que hay que entrenar duro, teniendo una buena técnica, pero, pero los kilos son importantes. O sea, la gente que quiere desarrollar un físico grande haciendo extensiones de cuádriceps con tractor y los vuelos en la máquina, pues evidentemente se queda un poco corto. Al final, el que empieza por hacer sentadillas, pesos muertos, preses de banco y con cargas grandes, pues tiene un físico distinto. Y bueno, pues mi escuela es así, o sea, mi gente hace sentadilla, hace peso muerto, los chavales nuevos, en cuanto les veo con un poquito de coordinación y con un poco de ilusión, yo les pongo rápido a hacer sentadillas, a hacer preses de banco y peso muerto, porque creo que se debería de empezar así. Lo que pasa que es que ahora hay mucha prisa. Entonces, los chavales ven una rutina en internet y a lo mejor ven cómo entrena a alguien a unas semanas de competir, pero no ve cómo empezó. Y al final, las redes sociales son un poco engañosas porque la gente te enseña cómo está en el momento de la competición, cómo está cuando está en forma, pero a veces no te cuenta cómo empezó o no te cuenta cómo ha entrenado durante la fase de invierno, de volumen, o sus principios con cargas grandes. Y bueno, pues quizás en vez de buscar una rutina en Internet, pues deberías de preguntar a alguien que ya ha hecho el camino que tú quieres hacer y que te diga cómo empezó. O sea, al final de una preparación, el cortar el agua, por ejemplo, para competir en culturismo, no es el culturismo. El culturismo es cómo empezaste. Y a veces pues hay que escuchar a la gente que ha pasado por el camino que tú quieres llevar, que te cuente realmente cómo empezó, ¿no? Y tanto porque no veas, hoy en día con los ejercicios en la polea y esas cosas raras que hacen hoy en día, que no entiendo yo con lo fácil que es eh, hacer los básicos y coger alguno más de aislamiento e intentar hacerlo bien, cargando cada vez más peso, que es como aprendimos todos. Hoy en día se complica mucho con pesos muy ligeros, técnicas malas, ejercicios que no le van a dar nada, son un ejercicio de acabado. O sea, un ejercicio de acabado, si no tienes músculo, ¿qué vas a acabar? O sea, algo, Claro, cosas que... mira, tienes toda la razón. A eso solamente te puedo decir que, bueno, tú y yo más o menos somos de la misma generación y cuando nosotros empezamos solo había un tonto en cada gimnasio. Ahora en Internet hay 20.000 tontos. Entonces es muy fácil que le sigas a un tonto. Hace años cuando nosotros empezábamos, si te despistabas la primera semana escuchabas al tonto del gimnasio, pero rápido te dabas cuenta quién es el que estaba fuerte, el que hacía las cosas bien y ya te ibas a buscar a ese. Pero ahora es que hay más tontos que ventanas. Entonces, pues es fácil escuchar a los tontos, ¿no? Porque les tienes a todos con tocar el teléfono. Cuéntanos un poco así tu trayectoria en el culturismo y luego iremos al Power. A ver, eh, estábamos en el año 99, tu debut en el norte de España. Año 2000 ya te fuiste al Campeonato de España. Cuenta un poquito. Bueno, pues en mi primer año, en el 99, gané los principiantes del norte de España. Eh, mi decisión de empezar a competir en culturismo fue un poco asociada a desvincularme lo que era un poco el culturismo en Castilla y León, ¿no? La gente del culturismo en Castilla y León era muy de ganar el Castilla y León un año, de volver otro año, de volver otro año, y yo siempre he sido un poco transgresor en ese sentido, ¿no? Yo rápido, mi primer preparador fue Alfonso Gómez. En cuanto decidí competir en culturismo, me cogí el coche, me fui a Madrid, al Francisco del Hierro, porque aquello era un poco lo que es mi gimnasio, pero a nivel nacional. Entonces, bueno, pues cuando llegué el primer día allí, pues allí estaba Todos. Jamid El Amigui, Estaban todos. estaba Alfonso Gómez, estaba Alfonso del Río,
eh, José Cano, Marcos Chacón. Entonces, después de posar todos esos en el vestuario y decirme a Alfonso que me quitara la camiseta, no sabía si quitármela o echar a correr, ¿no? Pero bueno, como yo soy echado para adelante, me quité la camiseta, ¿no? Y entonces Alfonso le dijo a su hermana, mira, en mayo es el Principiantes del norte de España, dice, vamos a ir a ver a este chaval que va a ganar el norte de España. Y bueno, pues me preguntó Alfonso que si me había preparado alguna vez, le dije que no, no se lo creía, simplemente le dije que llevaba 13 años levantando pesas y compitiendo en Power, y me dijo, pues lo vas a hacer bien, chaval, vamos a echarte una mano. Entonces gané el norte de España y rápido pues dije, pues para adelante, a ver cuál es lo siguiente, pues venga, pues ir al de España. Me presenté al Campeonato de España en ese mismo año, en Málaga, quedé cuarto. En aquella competición ganó mi categoría Arturo Castañeda, Sí, lo sé, que bueno, pues me es acuerdo, otro referente se me acuerdo bien. del culturismo nacional. Yo, bueno, hice mi papel, salí con una canción de flamenco y hice una coreografía que mucha gente todavía se acuerda. Y claro, evidentemente, pues ya me quedó la espina de no ganar el Campeonato de España y me preparé para el año siguiente para ganar el Campeonato de España. En el 2001, en plena preparación, me arranqué el tendón del bíceps haciendo peso muerto, porque bueno, cometí el error de pensar que cuando eres culturista y estás en definición sigues siendo igual de fuerte que un levantador y evidentemente hay que aprender de los errores. Cuando estás con un nivel de grasa muy bajo, debes de cuidarte mucho de las cargas que manejas porque las articulaciones, los tendones se protegen un poco por la grasa, entonces hay que tener un porcentaje de grasa un poquito alto para levantar muchos kilos. Entonces, bueno, pues me rompí el bíceps y evidentemente pues todavía tenía más ganas de volver a competir. Entonces, en un año me recuperé, en el 2002 gané el Campeonato de España, gané el Olimpia y fui al Mundial y quedé segundo en el Mundial. En el 2003 descansé, volví a competir en el 4, volví a ganar el Nacional, volví a ganar el Olimpia y volví a quedar segundo en el Mundial. Entonces ya, después de 2 veces quedar segundo en el Mundial, ya pensaba que el Mundial es que había que ganarle como fuera, ¿no? Entonces, en el 2006 volví a hacer lo mismo. Primero en Nacional, primero en el Olimpia y segundo en el Mundial. Y ya era una cosa de o por lo civil o por lo criminal. O sea, había que ganar el Mundial como fuera. Entonces, en el 7 volví a tomarme un poco de tiempo para volver a prepararme bien. Y en el 8 ya gané todo. Gané el Mundial, perdón, el Nacional, el Olimpia y el Mundial. Y bueno, gané el Mundial con un punto muy bueno, gané mi categoría y gané el absoluto, pero salí a competir con 80 y pocos kilos, ¿no? Entonces me parecía que dar el salto ya a algo más, a plantearme ser profesional o algo así, eh, ya era el momento de mutar, o sea, de pegar un cambio que me diera la posibilidad de estar entre gente de otro nivel. Entonces en aquel momento decidí ir a ver a Paco Mula. Paco, bueno, pues me acogió pues prácticamente como un hijo, me trató muy bien. Y en el 2010, en la primera opción que hubo de conseguir el carnet profesional, que era la Copa Federación, en aquella ocasión daban 3 carnés. No, perdón, daban 2 carnés profesionales. Bueno, pues nos presentamos en aquel momento lo mejor que había a nivel nacional, ¿no? Recuerdo que estaba, a ver si, bueno, me voy a quedar muchos, ¿no? Pero entre otros, pues estaba Ángel Higueras, Tony Huertas, Castellanos, Reverte, bueno. Entonces, el día antes de salir yo había estado una temporada sin competir en la IFBB y pensaba que, bueno, cuando vienes de la IFBB, pues como en su día hizo Silvio Samuel o Alfonso del Río, Marcos Chacón y tal, la primera vez cuando vuelves a veces pagabas un poco el peaje de venir de otro sitio porque había otros culturistas que era su momento, ¿no? Entonces en aquel día yo quedé tercero, que era el primero de los que pierde. El
daban 2 carnés y el primero de los que perdía fui yo ese día. Pero coincidió que en ese campeonato estaba Rafael Santonja, que era el presidente mundial, y me dijo, chaval, dice, tienes físico para ser profesional. Dice, yo te hubiera dado más arriba, pero es lo que han decidido los jueces. Dice, pero yo tengo el poder de poder darte un carnet profesional si le quieres. Evidentemente es a lo que iba. Entonces, bueno, fue un poco una decisión de Rafael Santonja que yo tuviera el carnet profesional porque vio que tenía físico para ello. Entonces, bueno, pues en ese momento no me lo pensé. El año anterior había ganado todos los Open para hacer un poco de caja, porque bueno, la preparación de culturismo es un poco costosa, y sin pensármelo, pues cogí el carnet profesional. La gente que ya había pasado por allí, pues me advirtió, ¿no? Que el ser profesional eh, pasas de ir a los campeonatos con todo tu gimnasio, con todos tus amigos, a la soledad del profesional, o sea, cogerte la maleta, irte a Chicago y que te llamen por el número. Y yo estaba acostumbrado a los campeonatos que me llamaran por mi nombre y todo el mundo sabía quién era. Entonces, bueno, pues mi primera competición profesional fue en el Arnold del 2011 y, y bueno, pues decidí continuar, competí en 3 Arnold, en un Chicago Pro, en 2 campeonatos de Els Praga, en Eslovaquia. Y bueno, pues en el último Arnold que competí fue en el 2016, en la misma línea de competición, fui el único español en la misma línea de competición que Phil Hill, Kai Green, Joder. Dexter Jackson, Big Ramy, no sé, es que estaban todos. Víctor Martínez y Tedata, es que no había más. Quedé el 14, bueno, con un punto de competición, la verdad es que muy aceptable, pero bueno, con 96 kilos. La verdad que todos venían de una semana antes de competir en el Olimpia. Bueno, hay fotos en internet, tampoco tengo que justificar No, no, mi clasificación. Con justificar ver no, las fotos, ahí todo lo están. contrario, disfrutarla y más eso, que excusarte no, todo lo contrario, disfrutarlo, o sea, dar envidia a los demás que no hemos podido vivir eso, o sea, eso es estar en un sueño, o sea, estar con todos los mejores Bueno, en el mismo yo cuento escenario, como, ya quedes como quedes, a ver, estamos hablando de lo mejor, gente que tiene unas genéticas que no, no son de este mundo. hombre, yo como anécdota cuento a mis alumnos y a la gente que me pregunta un poco, porque ya hay mucha gente que ha empezado en esto después de que yo haya competido, que, bueno, pues, que a veces se sorprenden de quién soy, ¿no? Viene alguno por el gimnasio y me dice, anda, si tú eres profesional. Pues sí, y además con la suerte de que Phil Hill, Kai Green, Big Ramy, Dexter Jackson y tal, se han hecho una foto conmigo porque no le ha quedado más cojones, no se la he tenido que pedir, porque yo tenía el puesto para estar ahí con ellos en la plataforma. El resto de los mortales les han tenido que pedir una foto, ¿no? A ellos no les queda más remedio que hacérsela a mi lado. Qué bueno. Y cuenta un poquito el tema de las coreografías, que tú eres muy, muy famoso también por el tema de las coreografías. Cuenta un poco, porque una vez la liaste y bastante. Cuenta, Bueno, que la la gente verdad lo es que sepa. tanto en la AEF como en la UABA, como ya me conocían, yo tenía un poco de carta blanca, ¿no? Podía hacer un poco lo que quisiera, porque bueno, dentro de intentar dar un poco de espectáculo, pues me podía bajar del escenario, bueno, pues hacer algo diferente, ¿no? Siempre he competido con música española, preferentemente con flamenco, con los GC King, que es una música que, bueno, pues que a mí personalmente me gusta mucho, y he intentado hacer coreografías pues un poco diferentes sin que hubiera excesivas poses, pero sí que transmitieran un poco el sentimiento de lo que en aquel momento quería trasladar. Sí que en la Copa Federación, bueno, pues en el Mister Europa Pro, después de darme el carnet profesional, inauguré el Mister Europa haciendo yo una exhibición. Entonces, bueno, mi primer contacto con los profesionales fue haciendo yo la exhibición del campeonato, porque hice una coreografía por la mañana que, bueno, pues la verdad es que quedó muy bonita. Como me habían prohibido bajarme del escenario, lo llevé hasta el límite, terminé sentado en el borde del escenario cantando. Entonces, bueno, pues quedó curioso y me pidieron por favor que si por la tarde podía hacer una exhibición antes del campeonato del Mister Europa que ganó Ronnie Rocket, que si podía hacer la misma coreografía por la tarde. Entonces, bueno, siempre he intentado hacer algo diferente.
porque, bueno, pues al final vas a muchos campeonatos donde la canción de moda se repite 4 veces, donde todo el mundo posa con la canción de Rocky, con Bon Jovi, con tal. Y bueno, pues yo siempre me ha gustado ser diferente, ¿no? Yo digo que cuando vas a una concentración de motos, que a mí me gustan mucho las motos, con una Harley, eres uno más. Pero cuando vas con tu Harley solo por la carretera, eres el de la Harley, ¿no? Pues en las competiciones de culturismo a veces la gente se aburre porque somos muy pesados, siempre hacemos lo mismo. Y ahora que te permiten a veces salir en 2 categorías, joder, no salgas con la misma coreografía 2 veces. Por lo menos cúrratelo y haz algo diferente. Al final ves al del bañador amarillo que posa con el toma que toma 3 veces en el mismo día. Entonces, bueno, pues yo siempre he intentado ser un poquito, no transgresor, pero sí diferente. Y bueno, también pues posar con música española, que la gente al final pues la llega un poquito más que con música inglesa, ¿no? Sí, sí, y aparte que queda en el tiempo, porque todo el mundo se acuerda de tu coreografía, también se acuerdan de las de, por ejemplo, las de José Cano, que también la hacía con música Sí, española. O sea, es que bueno, de hecho, 2 de las mejores coreografías que he hecho, me echó una mano José Cano a prepararlas, porque para mí era un referente y bueno, me parecía un espectáculo como posaba, ¿no? Entonces, igual que en su día fui a ver a Alfonso Gómez o a Paco Mula, o bueno, pues me echó una mano en una preparación, eh, lo diré, eh, Dennis James. En otro momento pedí ayuda a Dorian Yates, pues en la coreografía tenía claro que el estilo que a mí me gustaba era el de José Cano. Entonces, bueno, estuvimos un par de veces en su estudio y bueno, pues él encantado, ¿no? De echarme una mano y alguna coreografía, pues bueno, tiene algún toque de José, que es una superestrella posando, ¿no? eh, qué pasada. ¿Y qué recuerdos tienes de esos tiempos? Ahí, esos tiempos ahí encima de la tarima y eso. Bueno, pues yo siempre digo que para mí el mejor rato es cuando estás solo en el escenario y cuando haces tu coreografía, ¿no? Al final el culturismo eh, quizá en muchas ocasiones no es justo porque no sabemos de dónde viene cada atleta, no sabemos lo que le ha costado llegar a ese punto y bueno, pues influye tanto el trabajo como la economía, como la genética, pero el rato que estás tú solo en el escenario no te comparan con nadie y para mí eso son los momentos que más he disfrutado. Luego, a la hora de competir con otros rivales, pues bueno, hay, hay, un, hay un motociclista que es Valentino Rossi que dice que para él es más fuerte la sensación de perder que la de ganar. Y yo me lo aplico, ¿no? Entiendo que cuando ganas, después qué, si es tu trabajo. O sea, yo soy un privilegiado. Yo tengo un gimnasio, tengo a mi familia que le gusta lo que hago, me puedo permitir una preparación, suplementación, no me falta comida. Entonces, ganar es que es lo que tengo que hacer, es que no es otra cosa. O sea, cuando Ya. he competido y he ganado, pues bueno. Ahora, perder, hostia, eso me pone de una mala leche. Entonces, creo que en mi casa no hay ningún trofeo de segundo. No he montado en el coche y ya les he tirado en algún sitio. No. En mi casa no hay trofeos de segundo. Yo solo tengo recuerdos de las veces que he ganado porque entiendo que es mi trabajo ganar. Perder no es mi trabajo y es una sensación que me produce ganas de entrenar y buscar mis fallos sin excusarme en jueces, ni en rivales, ni nada, simplemente que algo he hecho mal o en algo podría haber dado un poco más de mí. Entonces, los recuerdos son bonitos de ganar y los recuerdos de perder son duros porque soy un poco duro conmigo mismo y exigente y me echo la culpa de las cosas que podría haber hecho mejor, ¿no? Pero Claro. los recuerdos en general son bonitos. Mirad con quién salió Carlos en aquel All of Arnold Classic. them, Brandon Curry, Mamdou SBI, Big Ramy, Fred Smalls, Rolly Winkler, Alexander Fedorov, Juan Morel, Dexter Jackson, Dennis Wolf, Michael Kefalianos, Alexander Lesukov, Víctor Martínez, Sean Roden, Zach Kincan, Carlos Asensio, Steve Kuklo, and William Bonac, all of them together. En la segunda parte nos va a contar muchas más cosas. ¡Atentos!